Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente acompañándolos desde las curanderas. Hoy vamos a hablar un poco de los matices de la muerte, de cómo lo observamos, de cómo lo vivimos desde la vida, desde el mismo ángulo de la muerte. Nos acompañan Lucy y Rocío, nuestras curanderas. Hola, ¿cómo están? Hola Gatica, hola Rosy. Hola Katica, hola Luces, ¿cómo están? Bien. Para empezar, vamos a tocar, empecemos por el tema, ¿cómo vivimos la muerte desde los que nos quedamos acá, desde los que nos quedamos en vida? ¿Cómo podemos tomar esa actitud? Podemos tomar una actitud constructiva frente a lo que pasa. Claramente vivir el duelo y vivir el dolor nos ayuda muchísimo porque es un proceso que tenemos que vivir, no nos podemos negar a él. Entre más nos neguemos al proceso de duelo, más difícil va a ser la aceptación de la muerte o de que ese ser querido haya partido, más difícil va a ser. Rosy, no sé qué nos dices al respecto desde el punto de vista del que se queda. Cuando hay veces la persona parte y el que se queda acá tiene deudas pendientes, le estoy diciendo entre comillas deudas pendientes, o sea, cosas que no se hicieron, culpas que no se cuadraron, algo que no se hizo, no se dijo, eso que no se hizo es lo que se queda aquí y entonces esa persona que se queda, si se queda con esos que lo llamamos remordimientos, ¿sí? Lo que no se hizo, lo que no hice, lo que no dije, lo que no pasé, por qué no fui, eso es lo que empieza a envenenar nuestra alma y cuando nos quedamos aquí con ese dolor, empezamos a enfermar y es cuando nos dicen, por favor, no siga llorando, porque lloran y se visten de negro y hacen un luto profundo, muy profundo, pero por esa culpa que nosotros tenemos ahí. Y supuestamente el novenario, ¿te acuerdas que hacen, dicen Y novenario? las noches que hacemos en ciertas religiones. ¿Cómo, Cata, perdón? Las 9 noches que hacemos en ciertas religiones, porque acá es claro tener que esto va más allá de la religión. Cada religión tiene un proceso o un cómo vivir ese duelo y somos respetuosos de todas esas formas de vivir el duelo, de cómo enterrar a los muertos, de cómo rezar por ellos y somos muy respetuosas nosotras de cada una de esas religiones o cómo cada uno desde su ser quiere vivir el duelo. Pero Rosy, nos hablabas de esas 9 noches y nos estabas contando desde la vida. Te das cuenta, la mayoría de religiones tienen sus propias creencias y como tú dices, estamos muy claros que respetamos todas las religiosas, pero si nos vamos al hinduismo, a la India, no al hinduismo, a la India, ellos velan también a sus muertos, o sea, les da paseo por todo el lugar donde estuvieron, se demoran hartísimo en que la persona lo deje en el río y todo eso. Entonces, cada cultura lo hace en forma diferente, pero si tú lo ves, tiene el mismo principio, es ayudar a que esa alma, ¿por qué? Porque cuando sale esa alma del cuerpo y nosotros empezamos a tener esas culpas, te lo voy a decir con algo muy sencillo y con un ejemplo que me pasó vivido. Cuando mi madre fue a trascender y yo vi cuando llegó las luces y cuando se fue, mi hermana es médico y allá mi hermana y mi hermano lo llamaron aparte y mi madre estaba en cuidados intensivos y mi madre cuando ellos se fueron, mi madre empezó a trascender la máquina de hacer empezó a hacer y mi hermana la alcanza a oír y sale corriendo y llega a donde mi mamá y le da un beso acá y le dice, mamá, vete tranquila, fuiste una excelente madre, gracias por ser mi madre. Y no le miento que los aparatos, estando, luces que es médica, no sabe, estando apagados ya, volvieron otra vez como ella a la vida, empezó el electro, no sé cómo se llama eso, empezó a funcionar y todo empezó a funcionar y mi hermana le dijo, mamá, si quieres volver, vuelve, ¿sí? Cuando le dijo eso, hicieron los aparatos así, pero así, stop, ¡pum! Se fueron. Este ejemplo lo quiero poner es para que sepa que el alma, ¿sí? Sabe exactamente cuando se, no sabe, pero sí siente la sensación que se está yendo y viene como espíritus o viene gente que está allá o espíritus que están allá, vienen acá a recogerlos. Rosy, pero ahí hablando un poco del que queda,
¿cómo el que queda puede superar esto? ¿Cómo el que queda puede avanzar cuando pierde un ser querido? Bueno, entonces estaba contándole esto es para llegar a este punto. Ellos nos escuchan, o sea, lo que quería llegarle es que ellos nos escuchan, ¿sí? O sea, no es que el cuerpo, este cuerpo físico no nos escucha. Ya este cuerpo se entierra, se quema o lo que sea, ya esto sí de verdad muere. O sea, ya esto no tiene más vida. Pero el alma continúa, las memorias de eso continúan. Si ustedes, como estaba diciendo lo del novenario, cuando rezan, si tu religión es rezar, cuando hablan con ellos, cuando oran, cuando dicen, listo, no hice tal cosa contigo, pero voy a hacer esto en memoria tuya, ¿sí? Otra cosa que les digo a mis pacientes es, oye, hagan algo que a ellos les gustaron. Ejemplo, si a usted le gusta ir al cementerio a rezarles y a él le gustaba el aguardiente, pues llévenle un trago de aguardiente y dígale, mira, yo le pongo esto aquí porque esto es lo que tú, como decir, respetar lo que ellos hacían y decir, listo, no tengo rollo con lo que tú hacías. Ya me quito toda esta carga que dije yo, se le gusta, como en México, que hacen a los muertos y nos recuerdan, no me acuerdo la película que me encanta. El Día de los Muertos y Coco. No, todo el mundo estamos enamorados de Coco, a mí me encanta. Ese claro ejemplo de cuando la gente, acuerda cuando trascendió el Señor y no aceptaban que él era músico y cómo la familia cogió rabia y cogió enfermedad y cogió cosas porque se quedaron con eso el dolor. Cuando lo liberaron, cuando lo aceptaron a él en el grupo familiar, porque una cosa es aceptarlo en el grupo familiar y decir, perfecto, tú eres músico, venga, yo le toco la canción que a ti te gusta. Y ya liberan las cosas. Así es la única forma de empezar a liberar, sacar esto que nosotros no hicimos consciente o inconscientemente y liberarlos. Rosy, eso es soltar, eso es liberar, eso es cortar para mí también los lazos que teníamos pendientes con esas personas. Es saldar esos lazos desde el amor, desde la libertad. Igual que nosotros necesitamos tranquilidad, también damos tranquilidad al que partió. Luz es trascender, porque es una palabra que Rosy mencionó, pero realmente no necesariamente todos sabemos qué es trascender, por lo que le ponemos diferentes nombres al proceso de la muerte. Bueno, espiritualmente, trascender es irnos a la luz, a ese sitio de origen, ese Dios perfecto. Todos venimos de Dios y vamos a Dios. Cuando nosotros estamos estudiando y viendo todo este tema espiritual, el concepto de cielo e infierno para nosotros no es válido, por así decirlo. Para nosotros es un todo, es un Dios y allá vamos y de allá venimos. ¿Por qué para nosotros el infierno no es válido? Porque Dios no nos creó para condenarnos a nada. Dios nos creó para traernos a aprender. Y el estar viniendo a este plano, a este mundo, a esta vida o en otros planetas o como sea, es ese proceso de crecimiento espiritual que tiene cada persona. Trascender es que cuando terminamos nuestro ciclo de vida de ese momento, regresamos con este nuevo aprendizaje a ese estado de Dios perfecto en el que estábamos. Luce, ¿y qué crees tú que has vivido tú en tus consultas y con lo que vives tú también desde el ser médico? ¿Cómo se vive la muerte? ¿Desde el que queda, desde el que parte? Desde el que queda nunca es fácil. Mi primer contacto con la muerte fue mi hermano, que ahorita es un ser de luz que me acompaña siempre. Pero para el que queda, mira, se me pasa todavía porque uno no entiende, y más porque yo era muy niña, uno no entiende que todos tienen que cumplir un ciclo. Y pues cuando uno ve a un ser tan pequeño y tan bonito irse, pues mucho menos lo va a entender. Entonces ahí es donde todo este proceso a mí me ha enseñado que uno tiene que aprender que hay seres que ya no les falta vivir tanto, que ya no tienen que tener más crecimiento espiritual grande, que vienen, están un ratico y se van. Así como hay otros que tienen que tener un proceso más largo. Eso pasa con un tema que a ti te gusta mucho, que es la maternidad, que es el embarazo. Eso pasa con seres que a veces no entendemos como mamá por qué están en nuestro vientre
A mí también me pasó un mes, 2 meses, a veces más, hasta 3 y a veces hasta 6, hasta 9 y no logran culminar. Esas son cosas que ellos vienen a aprender y no solo ellos, sino uno como mamá y papá. Exactamente. Y eso pasa con las personas adultas y con todos los que se empiezan a ir, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves, Luz? En esa parte de los abortos y los bebitos que nacen, que no nacen o nacen y se van temprano, ellos viven a través de su madre, su padre, lo que les faltaba experimentar, que a veces no es ni siquiera cosas trascendentales, sino emociones que tal vez les faltaba vivir en ese momento y ya. El adulto sí ya es un poquito más complejo y por eso muchas veces, y eso me lo enseñó a mí una paciente, el proceso de irse es doloroso y largo. Entonces son ese autocastigo que se impone el ser humano, porque esa enfermedad crónica, ese cáncer y todo ese proceso crónico nos lo autoimponemos para, en teoría, irnos sin nada, irnos limpios, porque todavía tenemos ese concepto de castigo como humanos. Y me lo enseñó una paciente y una señora con un cáncer terminal, postrada en una cama terrible, consciente de todo, pero muy, muy malita, que cuando estoy trabajando en ambulancia yo llegué a hacerle traslado y la hija me exigía, tenía que llevarla. Yo le dije, me da mucha pena contigo, pero tu mamá está consciente y mientras tu mamá esté consciente, yo no la voy a obligar a irse, ni la voy a obligar a trasladarse, porque ella todavía es 100% autónoma de sus decisiones. Entonces la señora, con todo el amor de mamá definitivamente, coge a la hija y le dice, hija, déjame acá, yo me quiero morir acá, porque yo acá ya pagué todo y me voy sin nada. Y yo quedé así. Claro. O sea, un concepto de esa señora de que ya, o sea, ella ya estaba limpia de todo lo que tenía que limpiarse, ya se iba tranquila, ella se quería ir tranquila. Pero para la hija necesitaba tenerla viva y yo aprendí eso también en mi familia, que uno a veces tiene esa necesidad de lo quiero tener acá, más para suplir la deficiencia de uno como hijo, como familia, como esposo, como abuelo, como nieto, como lo que sea, más que porque en realidad esa persona deba continuar en este plano. Entonces son esas cargas y culpas que uno se genera y que tratan de mantener amarrado al ser a este plano y eso tampoco es bueno. Ya cuando se van, a mí me parece una experiencia muy bonita porque he tenido ya después, ya cuando empecé a estudiar esto, el placer de sentir cuando se van y que se despidan es muy lindo. Yo les decía la vez pasada, cuando se fallecieron mis abuelas, obviamente lloré porque soy humana, eran mis amores, pero el saber que van y te dicen gracias y chao, uy, es una experiencia muy bonita. Y, y cuando tú los sientes partir desde el amor, los sientes partir con una tranquilidad que uno en ese momento no entiende. Entonces, esa experiencia por parte del que se va me parece muy bonita. Eso es así. A mí la he aprendido a conocer a través de estas terapias y de lo que dicen. He tenido casos en los que las personas están muy dolidas por el ser que partió y como bien decían Rosy y Luce, por cosas que quisieron haber hecho y no hicieron, por cosas que quisieron haber vivido y no vivieron. Y a veces no entienden que el momento de partida es el momento de partida. Este ya viene en cierta forma planeado, ya viene con las alternativas más o menos calculadas y uno decide cuál de ellas y en cuál momento se va. Pero es algo que ya viene, que ya está presente. Uno, creo yo, vive el tiempo que debe vivir y está acá el tiempo que debe estar. Y por eso debemos, y la invitación en la práctica es un poco a permitirnos dejarlos partir y partir nosotros también. Porque es que el que queda en vida también partió hacia un nuevo escenario, hacia un nuevo andar, tiene que dar el primer paso, que es durísimo en esa situación, tiene que tener otro escenario de vida, porque muchas veces los que se van son muy cercanos a nosotros y nos cambian totalmente el episodio que estamos viviendo y nos llevan a tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces las pensamos es, este personaje qué haría, él qué opinaría, él ya no está vivo, simplemente no está vivo. Las que debemos o los que debemos tomar esas decisiones somos nosotros. Y partiendo de eso, Rosy, hablábamos un poco nosotras antes de empezar, que a veces el que se queda empieza a morir en vida y no necesariamente muere con la muerte y no permite la tranquilidad de la muerte del otro. Que ese es un poco que hablábamos, Rosy, de morir en vida.
lo que decía, voy a retomar un poquito lo que decía también Luces, cuando nos quedamos aquí en este plano terrenal, pero nos quedamos con muchas culpas, porque hay veces en que se va, como decíamos, ya tiene unos acuerdos, cuando ya se va, ya hay unos acuerdos, o sea, cuando ese bebé no nació, ya el bebé venía para darle un aprendizaje a los padres tenían que aprender de ese proceso. Se lo digo porque yo atiendo pacientes a veces en clínica y tenía un paciente con un cáncer, una leucemia ya terminal, y ese día lo acompañé a hacer la quimioterapia, la quimio, y perfecto, delicioso, hicimos la terapia, mira, delicioso. Y al señor le hicieron a los 2 días la prueba esa de la médula para ver cómo estaba o algo así. Y cuando me llaman me dicen, no, que todo está bien, que perfecto, ya está 80-20, o sea, ya salió, perfecto, ¿sí? Y a los 5 días fallece, pero ya no tenía cáncer, ¿no? Él no quería dejarle esa carga a su familia de haber muerto de un cáncer. Entonces, como decía ahí, como la mamá de la ambulancia, ellos ya tienen planeado, ya listo, ya hice lo que tenía, ya limpié mi cuerpo, ya limpié mi alma, ya se fue. ¿Qué pasa con el que queda aquí? No limpiamos el cuerpo, no limpiamos el alma y no limpiamos nada. Seguimos con todas las cargas y como decir, cogiendo los legados. Ahorita que estábamos hablando de los transgeneracionales, cogemos los legados de los abuelos, tatarabuelos y bisabuelos y yo no sé cuántos para allá, como decía en la Biblia, 7 generaciones atrás, las cargamos, ¿sí? Porque como decía, mi madre tuvo diabetes, mi abuelo tuvo diabetes, por lo tanto yo voy a tener diabetes. Es exactamente lo mismo que pasa cuando uno te quedas acá. Cuando nos quedamos aquí en este plano, decimos, no, es que nos toca seguir, es que mi mamá hacía los almuerzos todos los domingos. Entonces yo soy la mayor de la casa, tengo que hacer los almuerzos todos los domingos. O Rosy, lo que pasa con las propiedades, entonces no vendo la casa porque yo vivía acá con mi esposo, entonces no vendo la finca porque era la finca a la que iba mi mamá, y empiezan a cargarse con unas deudas y unos vivires, que es que la vida nos lo da eso. Es más fácil el ya no volver a esa casa, es más fácil soltar las cosas. Exactamente, lo mismo con la ropa, sacar la ropa del closet. Mi padre y mi madre ya están en el cielo y todo eso. Y cuando mi madre cumplió 1 año de fallecida, todo el mundo hicimos la misa del año y nos fuimos al cementerio. Y la gente nos decía, yo fui al cementerio, pero ustedes no fueron al cementerio. Oye, como que qué mala hija eres una mala hija, ¿cómo no fuiste? Y le digo yo, es que mi madre no está en el cementerio, ahí está su cuerpo, pero su alma es tan grande que está aquí conmigo. Yo le estoy haciendo la misa porque a ella le encantaban las misas y para ella la misa era importantísimo para ella. Y se la hicimos y se la hacemos con la canción que a ella le gusta y le tocan la canción en la misa y para ella es eso y eso es decirle, mamá, te tengo aquí en el corazón y te honro por eso. Entonces honrémosle positivo. Un vestido está bien, quédate con un vestido, pero no te quedes con todo el ajuar de tu mamá recordándola todos los días y esta no se lo puso y mira no sé qué. Y sí sé cuando recordamos a esa persona que trascendió el negativo, ¿sí? No, le estamos haciendo más daño a nosotros mismos que a esa persona que está allá. Cuando te das cuenta que esa persona que está allá ya está en amor, ya está en luz, allá ellos no tienen el ego que tenemos nosotros acá, ya no tienen este dolor que tenemos nosotros acá. Ya cuando ellos se van, llegan a un plano de tanto amor que Dios mío, se trasciende. Ahorita que Luces nos decía la cabaña, exactamente, trasciende uno tanto las cosas que ya allá no existe eso. Nosotros aquí nos quedamos con la venganza, con el odio, con la rabia. Es que no, es que mi mamá odiaba a fulanito. Por lo tanto, yo también lo voy a odiar. ¿Y por qué lo odias? No tengo ni la remota idea, pero es que son cuestiones de familia, ¿sí? Oye, no existe eso. Ahí es donde empiezan a producir enfermedades y a producir problemas aquí en este plano físico. Que no son heredadas, son adquiridas por nosotros mismos. Llamadas por nosotros.
Ajá. Entonces, No, señora, sigue, Rosy, dale. no, tranquila, Cata, cuéntanos. No, iba a cambiar de tema, entonces si quieres termina tranquila para hacerle una pregunta a Lucy. Dale. No, hágale la pregunta a Luce si quiere. Luce, es que yo iba a hacer una pregunta hablando con todo lo que está diciendo Rosy de las deudas que uno cree que tiene, entre comillas, con las personas. Hay consultantes que a nosotros, creo que a ustedes también les ha debido pasar, que le preguntan, ¿y yo puedo seguir hablando con ese ser que partió? Y si yo sigo hablando con ese ser que partió, ¿lo cargo? ¿No lo cargo? Pues lo cargo es de cosas negativas, lo ato más a la tierra, que va muy ligado con lo que decía Rosy, de cómo seguimos pegados a esa persona. Como Rosy hizo la misa por la persona que partió, pero ella tenía la tranquilidad de que para ella estaba con ella y no necesitaba hacer la misa. Lo hizo fue para la persona que partió. Pero, ¿qué tanto es verdad, cierto, incómodo, no incómodo? Seguir con esa persona atada, porque a mí me preguntaban en algunos casos si le pido a esa persona cosas, si la ato, si la involucro en mi vida, en lo que yo estoy viviendo, qué tan bueno, qué tan malo es para el que partió. Mira, Gatica, partamos de que sí hay energías negativas alrededor de nosotros, pero quienes se fueron de nuestro lado son personas que nos ven con amor. Entonces, no están contaminadas de energías negativas. No es pedir o no pedir, es que cuando esa persona ya trascendió, te sigue acompañando. Entonces, si tú la percibes a tu lado, cuando tú le pides a un guía espiritual, a tu ángel de la guarda, a la Virgen María, a tu abuelito, a las santas ánimas, a quien tú le pidas, lo que estás tomando es una guía para pedirle a Dios, que es el todo. Entonces, no es que le estoy pidiendo a él para que él lo haga, no, le estoy pidiéndole a esa persona para que interceda por mí, o a ese ser para que interceda por mí ante papá Dios para que me ayude. Eh, hay personas que dicen, porque yo ahorita que estaba escuchando a Rosy, hay personas que incluso iba a hacer ahorita la pregunta que preguntaron, pero bueno, ya se me vino, de que los perciben, de que los sienten, de que los están acompañando. La experiencia que yo tuve fue muy bonita. O sea, cuando yo empecé mi proceso de TRE como paciente, porque yo llegué a TRE por ser paciente, en una terapia con Vicky, estábamos haciendo una terapia muy bonita donde percibimos a la Virgencita, Papá Dios, todo. Y yo sentí un besito de mi hermano en la frente. Y yo me quedé como que, ok, terminamos la terapia y yo le dije, Vicky, yo sentía a Samuel acá. Me dijo, Luce, yo también. Y yo, ok. Cuando más adelante empezamos a investigar pues obviamente seguimos estudiando y nos llegó una persona muy espiritual, fue cuando me dijo que no estaba tan erróneo de que yo lo percibiera porque él se volvió un guía espiritual mío y de mi familia. Entonces, cuando tú percibes a alguien que partió de tu vida o perciben a alguno de sus familiares, no lo vean como algo malo. O sea, tenemos que verlo es que se está volviendo un guía o una compañía en tu vida y en tu crecimiento espiritual. Lo que sí les recomiendo y les digo a los que nos están viendo es, primero pídanle a Dios que limpie lo que tenga que limpiarle a esa persona y lo lleve al lugar perfecto, que es lo que El siempre, lugar lo que es siempre perfecto. decimos y hacemos. Y si ese lugar perfecto incluye que estén acompañándonos, se van a quedar con nosotros. Si no, van a irse a donde tengan que irse, que sea su lugar perfecto. No tratar de atarlos, ellos solos o Dios los va a llevar hacia donde los tengan que llevar y Él les dirá o no si se quedan acompañándonos en este plano o no. Así es, y un poco lo que yo también he vivido es, hay momentos en los que ellos nos acompañan y hay momentos en los que se van, y hay momentos en los que vuelven, porque no necesariamente que se vayan quiere decir que se fueron definitivamente. Hay momentos en los que yo siento que esos seres también se tienen que ocupar de sí mismos, de lo que hablábamos un poco al principio, de su proceso de trascender, de su proceso de continuar, de su proceso de aprendizaje y de aceptación, porque también cuando se van tienen que aceptar que están partiendo y también para ellos que sean llenos de luz y amor, también tienen que aceptar esa luz y amor. Entonces hay momentos en los que no lo sentimos y en esos momentos que no lo sentimos y no nos sentimos cómodos de pedirles o de conversarles o de contarles, es tal vez porque ellos están en otro momento, en otro aprendizaje y en otro escenario y no pueden apoyarnos como guías. No sé, Rosy, ¿qué opinas sobre ese tema? O si tienes algo más. Ellos, a mí siempre me han preguntado que si, como decían ahí, rezarles o pedirles es devolverlos. No, nadie devuelve a nadie. Ellos, o sea,
no es devolverlos, ni atarlos, ni amarrarlos, no. Ellos ya están en un nivel de limpieza y si ven en la película Nuestro Hogar de Chico Javier, ahí se dan cuenta que van en un proceso de evolución también allá, un proceso de que los mandan a cosas y a mensajes. Yo se los digo porque, vuelvo otra vez, le digo con ejemplos, cuando mi madre estuvo en cuidados intensivos y todo eso, la persona que estaba en el módulo de cuidados intensivos estaba un adelante, falleció, al siguiente día el que seguía falleció y la cama que seguía era la de mi madre. Mis hermanos no creen mucho en esto, pues cuando tienen ciertas profesiones les cuesta un poquito más hacer esto. Y la enfermera jefe sí, y llega y dice, yo vi un señor de negro ahí y estaba en la cama de su mamá y a mí me dio, y yo cogí, la saqué del módulo y me la llevé para otro módulo, ¿sí? Ay, entonces, mira cómo hay personas que perciben mucho más de lo que se tiene que percibir, Así es. Y uno hay veces esa vocecita que le dicen en la cabeza, que uno dice, ay, Dios mío, ya me estoy volviendo loco o es que yo pienso mucho. No, a veces ellos vienen, a ver, ellos no tienen cuerdas vocales. Yo trabajo en hipnosis y cuando hablamos con ellos, lo primero que yo les digo, oye, entendamos que ellos no tienen cuerdas vocales. Y si no tienen cuerdas vocales, cuando se van a presentar, no van a hablar así como nosotros estamos hablando aquí. No, ellos se van a través de la mente, a través del olor, a través de un sabor, a través de algo que para ellos era significativo que supieran que estuvieran acá. O los que ven o los que vemos, podemos ver a la persona ahí, ¿sí? Y podemos saber qué es lo que quiere la persona, porque ellas nos van a decir estas imágenes o las va a poner aquí en la mente y podemos saber, pero acuérdense que eso va en asociaciones a lo que yo entiendo, lo que ellos nos están diciendo. Ejemplo que si esta persona, supongamos, mi padre una vez en la hipnosis se apareció y el señor me dice, no vayas a sacar, espérate que alguien está comiendo en el 127. Y yo llego y volteo a la 127 y todo eso, y no sé qué, cuando llega y me dice, el señor está vestido de tal y tal y tal forma. Le dije, ok, perfecto, ¿y qué quiere? Porque yo estoy, pues siempre uno se disocia con el paciente y todo. Me dice, no, es que quiere darte un mensaje a ti. Dice que tú lo conoces. Y yo me reía, yo le decía, sí, es mi papá. Entonces llegué y dice él que él decía que sí. Y mi papá me hacía así. Y entonces me decía el paciente, es que te está haciendo así. Entonces dice, él quiere que tú lo veas. Pero le decía yo, en ese entonces, era como nos criaron en la religión, que cuidado tenga no sé qué, si sé cuándo, y decía, no, yo no lo veo, ¿sí? Y él me decía, sí, dice, le hace otra vez así. Entonces le dije, bueno, entonces dile que qué quieres a través de ti. Ah, dice que no, que vuelve y te hace así. Entonces, mira que para mí el vestido, la forma, como venía vestido y todo eso, sabía quién era. Exactamente pasa lo mismo cuando aparezcan esas personas y ustedes sientan un olor y dice, bueno, mi mamá usaba, yo no sé qué marca. O el olor del café, el olor de café, cualquier cosa, eso significa que ellos están aquí, ellos están ahí diciéndole qué es lo que quiere decir un mensaje. Entonces escuchémoslos, o sea, hay diferentes formas, aprendemos qué forma nos comunicamos con estas personas o que ellos se comunican con nosotros, mejor al revés. Y no solo se comunican, a mí me pasa mucho en terapia, yo trabajo con Trey y ahí también intervienen mucho estos seres, se meten por todos los lados y muchas veces uno lo que hace es validar lo que ya sabe la persona que quedó viva. Es impresionante porque uno dice ta, y la persona ya lo sabía. Lo que pasa es que no está abierta a escuchar, no está abierta a escuchar desde su corazón, desde su mente, como bien tú decías, sino que necesita que alguien más se lo haga ver, necesita que alguien más se lo valide, porque muchas veces esos seres están ahí presentes comunicándose, pero nosotros no somos los que no estamos abiertos a escuchar. Un poco ya cerrando, Luce, no sé qué mensaje final nos quieras dar sobre este tema, si tengas alguna de esas frases que te gusta, que nos encanta, o algo que nos quieras decir como para ya ir cerrando y agradeciendo a tu compañera. La que vi hoy que me gustó mucho.
Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del espíritu lleva a la vida y a la paz. Muy bonito. Es buscar ese crecimiento espiritual. Cuando entramos en el camino del crecimiento espiritual y aprendemos a dejar de lado todo lo material, pues todo se llena de luz y de paz y de amor. ¿Algún mensaje para aquellos que tienen en este momento, con todo lo que sabemos que estamos viviendo, no solo el COVID, sino todo, aquellos, porque nos hemos dado cuenta que la gente, debido, o así lo hemos visto, a todo este movimiento energético que vivimos con el COVID, aquellos que no habían tenido la partida o que estaban a punto de partir, los hemos visto partir no necesariamente por COVID. Y hemos tenido mucha gente cercana con temas de duelo, con temas de dolor. Algo que quieras decirle a ellos de enseñanza, algo que los ayuda a dar ese primer paso que es el más difícil. Que si el alma decidió irse así o ese ser decidió irse así, uno tiene que respetar la decisión de ese ser de irse y no generarse ni rencores ni culpas, sea por la enfermedad que sea o sea por el COVID. Es diferente cuando hablamos de que parten por accidentes y demás, porque el duelo es de otro tipo, pero, pero si era el momento de partir y de trascender, pues que lo acepten y que aprendamos a seguir amando y viviendo desde el amor ese ser que se fue. Gracias, Luce. Rosy, ¿qué nos cuentas para finalizar y también un poco de qué podemos hacer? ¿Qué tipsito, lo que nos gusta dejar en la vida diaria de esas personas que agradecemos que nos permitan tocarlas? Bueno, primero que todo, a las almas que se van, ¿sí? Darle las gracias por haber estado aquí con nosotros. Ayudarlas a que sigan el camino de la luz. Ellas empiezan un proceso. También empieza una apertura de muchas cosas. Escuchémoslas qué nos quiere decir, sin el miedo que nos enseñaron por los miedos de las religiones, por los miedos de las creencias, por infinidades de cosas. Escuchémoslas, ellas están ahí. Hay un ser superior, yo le llamo Dios, que está ahí también. Él los recibe, Él está en el amor, Él es el amor puro, solo, puro amor. Nosotros le ponemos muchos nombres. Ayudemos que estas almas que están yéndose se vayan en paz. Y para que ellas se vayan en paz, ellas necesitan soltar las cosas. O sea, están con la enfermedad porque ellas necesitan ese proceso para que se puedan ir y ayudarlas a que eso lo trasciendan rápido. Si ellas deciden quedarse, yo se los voy a decir por experiencia propia. Cuando me dijeron que iba a operarme de tumor en la cabeza y que tenía 7 centímetros, yo entré en pánico total porque quedaba con unas condiciones limitadas en este planeta Tierra, sí quedaba. Y pues era una cirugía de 8 horas y tenías unas enfermedades de base. Entonces, cuando yo iba a entrar a cirugía, a días antes, aprendí que yo dije, ok, empiezo a confiar y a soltar. Y quiero invitarlos a eso, aprender a soltar los resultados, confiar y desapegarse de todas las creencias y de perdonar a todos los que para mí, porque para los demás no importa, porque cada uno, si yo peleo con Luces o con Cata, la que se queda en la pelea soy yo. Cata sigue su vida, Luces siguió, y yo, es que Cata me hizo y Luces me hizo. No, soltemos eso, ¿sí? Y cuando el Padre me dio la oportunidad de regresar a este planeta Tierra, ¿sí? Mejor que cuando entré, porque salí sin el tumor, ya no me van a hacer quimioterapia, no me van a hacer radioterapia, porque no tenía ya nada. Y alguien de arriba me despertó. Son las horas y todavía no sé porque nunca pregunté, porque cuando salí de cirugía, alguien me hizo aquí en los hombres, despierta Rocío, despierta, y detrás ya estaba en la UCI que había una pared, o sea, nadie que me deba despertar ahí. Y yo miro y estaban en la UCI. Entonces lo que quiero es invitarles a eso, a que dejemos que esta persona tenga su proceso, ¿sí? Que confíe y suelte. Los que se quedan aquí en el planeta Tierra o los que nos quedamos en el planeta Tierra, aprendamos a honrarlos. La honra nos ayuda a soltar las cosas. Honrarlo es decir, ok, perfecto,
Mi mamá decidió comer mucho y comer dulce y hacer las cosas, pero ella lo decidió así y por eso le dio diabetes y por eso se fue. Pero la decidió ahí, por más que yo le hubiera quitado el azúcar, le hubiera escondido, le hubiera hecho no sé qué, ella lo decidió. La única persona que lo decide es uno. La única persona que hace los cambios es la persona. Entonces la única invitación es esa. Honremos a estas personas. No decirle que le voy a dar más dulce, no. No, es decir, ok, quiere cambiar, perfecto, si no, no. Honrarlos. Como yo les digo, eso, cuando ya se fueron y quedamos acá, ¿qué hacemos? Honrarlos con las cosas que para ellos es significativo. Ejemplo, si a esa persona es parrandera y le gustan las fiestas y le gusta no sé qué, pues hagamos una fiesta en honor a ellos. Es la mejor decisión que puede hacer. Si la persona fue rezandera y le gusta la misa y creen en una misa, pues hagan en una misa. Si lo que les gusta es la comida, pues hagan una excelente comida e inviten a la gente. Esa es la invitación que les dejo. Honremos a todas las personas, honremos a todas las cosas y verá cómo las cargas se nos van. Gracias, Cata. Gracias. Catica. Señora Luce. No demos cierre, tenemos hartas preguntas y varios saluditos. Bueno, dale con las preguntas. Entonces, saludos, nos saludaron Paula Jimena Cardoso, Alexandra Patricia Jiménez, Nick de Guajardo, Alba Lucía López, Lorena Rubiano, Stephanie Chacón y Liliana Acosta. Bueno, la primera que encontré acá, de las primeritas que nos hicieron, es ¿qué pasa con las personas que se quitan la vida? Bueno, los suicidios son unos procesos que la gente tiene, ¿sí? ¿Por qué? Hay diferentes formas cuando se quitan la vida. Uno es porque hay unos procesos no cumplidos de los transgeneracionales. He atendido pacientes que el bisabuelo, el tatarabuelo se había quitado la vida, ¿sí? Y vuelve otra vez y lo repite él. Y cuando sana eso, esta persona automáticamente ya no se quiere suicidar más. Entonces, uno es por transgeneracionales. Otro es cuando entramos por enfermedad, que ya tú lo puedes decir, que cuando entramos por depresión, ansiedad y cuando no le hacemos sentido a la vida, que se nos va porque hay niveles que están mal enfocados y todo eso, que ya eso es por enfermedad y procesos de enfermedad. Pero ¿qué pasa con el alma esta cuando se va? Dice que se van para el purgatorio, ¿cierto? Hemos oído que estas almas que trascienden de forma drástica y se la quitan la vida, primero tengo entendido que no les hacen misa y que, bueno, tiene un protocolo especial. Pero si vemos la cabaña, ahorita sí la traigo a colación, es un perfecto ejemplo de que la niña no se suicidó, pero sí la suicidaron, digámoslo así, sí la mataron. O sea, también un suicidio o una muerte por alguien que le introdujo la muerte es muy parecido, ¿sí? La niña trascendió y hizo su proceso. El problema son las personas que quedamos acá. El alma sigue su proceso. ¿Qué pasa? Que le va a tocar, si creen en las reencarnaciones, ¿sí? Pues tiene que venir otra vez a cumplir lo que no se hizo. Y un poco lo que pasa también es que pueden ser aprendizajes pendientes o programas de aprendizajes que quedaron pendientes y se quieren vivir a través del suicidio. Y se hicieron aprendizajes comunes entre la familia, porque a veces esto pasa que es el papá y después el hijo y después sigue el otro, y también se hicieron aprendizajes para que el que quede vivo aprenda, pero a veces lo que pasa es que el que quede vivo le da vergüenza y ni siquiera dice que el otro se suicidó, sino que no, un accidente y se murió. Igual eso pasa, y lo que tenemos que hacer es mirarlo desde el aprendizaje y no el por qué, sino el para qué. Y desde el para qué poder avanzar en el tema. Pero esas almas para mí tampoco quedan en el limbo, como llamamos nosotros, sino que siguen su proceso de aprendizaje. Dentro de ese proceso estaba el tema del suicidio. Listo. Lorena nos pregunta, ¿qué pasa con el alma de nuestros bebés que no nacieron? Era un poco lo que hablábamos, Luce.
vinieron a vivir ese proceso a través de los papás o a enseñarle algo a los papás y continúan su estado con Dios. No, Así, Y su pero, aprendizaje era ese, su aprendizaje era no nacer, su listo. aprendizaje era vivir en el útero de la pero mamá. ellos siguen al lado de nosotros, o sea, esos niños siguen creciendo con nosotros al lado, ¿sí? Eso lo aprendí en las terapias. Los tenemos que liberar. Los bebés ahí, no sé qué, y hay que ponerle un nombre a ese bebé no nacido, o sea, aunque tengan un mes de gestación, 2 meses de gestación, no importa la edad de gestación, ¿sí? Darle un nombre significa darle una identidad, o sea, tú lo reconociste, para nosotros es tú lo reconociste. Y despedirnos de él. Es muy importante desde el dolor de mamá. Yo sé que el papá también tiene un dolor, pero la mamá fue la que lo tuvo en su vientre. Y desde el dolor de mamá, entregarlo a ese ser que creamos, se llame Dios, Espíritu, al que creamos. Pero desde amor, igual que entregamos, como bien decía Luce, a los muertos y pedirles que se vayan a, o solicitar, o pedir, o desear, que se vayan al lugar justo y perfecto, a ese bebé también es bueno pedirle y entregarlo a través del amor al Dios y pedir que esté en su lugar justo y perfecto. Porque como bien decía Rosy, si no, ese ser sigue acá pegado y esperando nacer. Entonces, si no lo acortamos y si no le pedimos o no lo liberamos para que vaya a ese lugar justo y perfecto, él espera ese nacimiento. Listo. No hay más preguntitas, nos comparte Nicter es mexicana, que recordar a los muertos por ellos es el 1 al 2 de noviembre y ponen un altar para honrarlos y que la preparación del altar es una sensación muy bonita. Y es algo cultural, acá no lo tenemos, por ejemplo. Acá no tenemos lo que hacen ellos, que es honrar a los muertos. Y Paula nos comparte que ella perdió a su hija de 15 días de nacida y que jamás ha ido a visitar la iglesia donde quedaron sus cenizas, que lo lleva en su corazón todos los días, que era lo que hablábamos de que están es aquí con nosotros y no en donde quedaron sus restos. Rosy, también preguntan sobre la película que tú hablaste, ¿cuál es el nombre? La de Chico Xavier que tú hablas, ¿cuál es el nombre o cómo la puedes encontrar? Exacto, Cata. Voy a decirle las películas relacionadas a todo eso. La de Chico Javier es una canalización. ¿Canalización qué es? Que le viene toda la información de arriba, él pidió permiso para poderla compartir. Acuérdense que todo hay que pedir permiso para poder compartir las cosas. Y se llama Nuestro Hogar. Es muy bonita porque nos va a enseñar cómo es el trascender del alma y cómo el alma cuando trasciende a veces queda un poco perdida porque cuando trasciende de sopetón y no lo tenían, perdón la palabra, no lo tenían programado, ¿sí? Ellos no saben para dónde está. En la película les da mucho matiz. Otra película que me gustó mucho, otro audiolibro se llama Francesco, un libro que se llama Francesco. Es la vida entre el cielo y la tierra. Cuando ese ser se desprende y antes de llegar al cielo, ¿qué pasa en ese transcurso de desprender? Es muy bonita esa película, ese libro, es hermoso y te va a llevar muchísimo a mirar cómo es el trascender de esas personas. La otra, la película, el libro de Mojica, ya les busco el nombre completo, es una persona de hindú que vivió en otro país y por su raza tuvo muchos problemas y produjo un cáncer terminal y cuando ya está, pues cuando ya le dijeron no hay nada que hacer, el cuerpo se desprende, el alma se desprende de su cuerpo y se comunica para ella, pregunta qué es un Dios, porque usted sabe que para los de la India es diferente para nosotros, y ella le pregunta quién es usted, ¿sí? Entonces ahí explica exactamente qué es ese ser de arriba que está arriba, ¿sí? Y cómo cuando ella regresa otra vez a su cuerpo, el cuerpo automáticamente se restablece totalmente todo. Es todo esto son de la vida real, los que les estoy diciendo no son historias, son hechos de la vida real. La otra, la que decíamos, que Luce nos decía, era la cabaña. La cabaña es un aprendizaje espectacular de cómo... Me gustó más el libro que la película. ¿Cómo? A mí me gustó más el libro que la película. ¿A ti el libro? Me acabo de enterar. Pero es buenísimo. O sea, buenísimo. Libro. A mí me gusta mucho leer. Es una historia de la vida real y es muy linda cómo de verdad
el ego allá no existe, la cuestión no existe. Y ahí se van a dar cuenta que el ego lo tenemos nosotros acá y que la pelea la seguimos nosotros acá, ¿sí? Entonces son libros que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a mirar otro campo, otra forma de mirar quiénes son los que nos quedamos y quiénes son los que se van, y el que se va cómo se va y el que se queda cómo se queda. Perfecto. Gracias, Rosy. Gracias a todos por habernos acompañado, por las preguntas que hicieron. Esperamos poder haber ayudado y haber tocado en algo el alma de ustedes y esos seres espirituales que siempre están involucrados acá y nos acompañan. A todos les agradecemos. Feliz noche. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.